Vamos a la palabra de pie, hermanos. Hechos 11, 19 al 23. Aleluya. Vamos a estar preparados para ser ministrados por la cena del Señor. Pero ya que dentro de 8 días no voy a predicar, hermanos, quisiera adelantarme un poquito a reflexionar sobre la iglesia del Señor. ¿Está ahí? La palabra del Señor dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El 20, ustedes. (21) Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Unidos al 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos permaneciesen fieles. Tome su lugar. La iglesia del Señor, amén. Bueno, hermanos, yo no sé qué tan emocionado usted esté por el aniversario, pero ¿por qué nosotros como pastores estamos muy alegres y estamos como muy motivados? Porque no es fácil estar de pie. ¿Cuántos dicen amén? Usted ama las cosas que tiene en casa. ¿Por qué las ama, hermanos? Porque le han costado. Porque usted ha sufrido por esas cosas. Usted ha sufrido por ver crecer a sus hijos y viene otro y se lo lleva, ¿no? Por eso algunos no lo quieren entregar, ¿no? No entréguelo, hermano. Usted va de paso. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Verdad? Las cosas que uno ama, hermanos, uno las valora, porque sin duda alguna han costado, hermanos. Sin duda alguna no se dieron de la noche a la mañana. La iglesia del Señor, hermano, es una bendición que esté de pie, porque está de pie a pesar de que enfrenta muchas dificultades. Vean lo que dice el 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de, dígalo fuerte, a causa de persecución. Si echáramos un ojito, hermano, y retrocediéramos al capítulos atrás, hermanos, aquí en Hechos, vamos a ver, hermanos, que la palabra del Señor dice, hermanos, que Pablo asolaba a las iglesias. Versículo 1 del capítulo 9, hermanos, puede ir conmigo. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quién, hermano? Los discípulos del Señor, contra la iglesia, hermanos. Si vamos más adelante, hermanos, podíamos ver que la iglesia se enfrenta, hermanos, a grandes dificultades, se enfrenta, hermanos, a grandes retos. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Satanás usó a Saulo, hermanos, para intimidar a la iglesia. La iglesia que nació en Jerusalén tuvo muchos enemigos, pero en realidad la iglesia tiene un solo enemigo. ¿Quién es el enemigo de la iglesia, hermano? Satanás. Hermano, uno de los significados de la palabra diablo es adversario, enemigo. La iglesia, hermanos, se pone de pie o está de pie a pesar de muchas dificultades.
¿Cuántas dificultades no pasa una iglesia, hermanos? Para empezar, es mal juzgada. Para los de afuera, todos los que estamos aquí somos unos falsos, somos unos hipócritas. ¿Cuántos hipócritas hay aquí? Vea que no aceptamos ese calificativo. ¿Cuántos falsos sabemos aquí? Pero pregunte allá quiénes somos. Los falsos, los hipócritas, los doble cara, ¿no? Y eso no es cierto, hermano. La iglesia del Señor, Cristo nos perdonó todas nuestras faltas, Cristo nos perdonó todos nuestros errores y estamos en proceso, estamos siendo cambiados, hermanos. Si estamos aquí es porque reconocemos, hermano, que necesitamos a Dios. A su nombre. Pero dice la palabra que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, es decir, la iglesia se enfrenta a dificultades. Tenemos demandas, apedreos. Usted checara cómo apedrean allá en la misión. Ahorita ya le bajaron, pero antes apedreos. Uy, pero pongamos una cantina, hermano. Nadie dice qué. Nada. Pongamos un centro de baile. Nadie dice nada. Pero que no se nos ocurra plantar una luz, hermano, en esa colonia. No se nos ocurra iniciar una iglesia, porque la iglesia se va a enfrentar a dificultades. Pero la palabra del Señor dijo, hermanos, que las puertas del infierno no iban a poder con nosotros. Denle ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. ¿Por qué cree que el enemigo se ensaña tanto con las iglesias, hermanos? Se ensaña con la obra ¿de quién? De Cristo. Le tiene un odio, hermano. Cada que nace una célula, cada que nace un cristiano, cada que nace una iglesia, hermanos, es recordarle a Satanás que está vencido, es recordarle a Satanás que Cristo triunfó en la cruz. A su nombre, gloria, amén. Y la palabra del Señor dice que la iglesia en Antioquía inició bajo una persecución. Salieron corriendo, hermanos, por la dificultad que enfrentaban en Jerusalén, pero esa dificultad los llevó a plantar una iglesia en Antioquía. ¿A su nombre? Por eso qué bueno aquellos que fueron parte. Yo no sé dónde nacería esta iglesia, pero qué bendición aquel que prestó su casa, hermano. Qué bendición aquel que prestó, hermano, para los inicios. Prestó su espacio, prestó su tiempo. Dios se lo va a tomar en cuenta, hermanos, porque eso pequeño dio inicio a algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la iglesia tiene que estar de pie, hermano, a pesar de cualquier dificultad. ¿Cuánto padece la iglesia a veces económicamente? Doy gracias a Dios que no pagamos una renta, hermano. Pero ¿cuánto batalla una iglesia para pagar una renta, hermanos? Por eso en el COVID desaparecieron muchas iglesias en Valle de Chalco. No solo en Valle, hermano. Ya hablo de Chalco porque aquí me muevo. Porque ya no hubo para soportar esa carga de la renta, hermanos. Y si Par nace, hermanos, con un hombre que empeñaba su cobija. Era una cobija fina, de buenas telas, como la que usted tiene, hermanos, ¿verdad? Ahora en diciembre usted saca un buen cobertor. Era una tela extranjera que no sé cómo, de dónde lo obtenía, pero cuenta la anécdota, hermanos, que cuando se llegaba el día de pagar la renta, no lo había. Y este hombre corría a empeñarlo, hermanos. Y le daban. Con eso completaba para la renta, hermanos, y la iglesia seguía de pie. Si ese hombre, hermano, hubiera retrocedido por la escasez, por la enfermedad que llegó a su casa, por la persecución que llegó a su casa, y si Par, que hoy somos más de 2.500 iglesias y una filigresía muy grande, no existiera,
Pero gracias a hombres que soportan. Cuando usted retrocede, hermano, yo no sé cuántas cosas usted está apagando, porque usted es un proyecto, usted es un diseño de Dios, hermano. Por eso Satanás lo sabe y de que lo baja, lo baja. Y él se empeña de que te bajo, te bajo. Ayer platicábamos los varones y hablábamos, ¿no? Que la iglesia, nuestra iglesia, de repente enfrenta complicaciones, pero complicaciones muy tremendas. Y el hermano Dago dice que recordaba, ¿no? Que el diablo les mandó sentencia de muerte a esta iglesia y les dijo a través de un brujo, un hombre de maldad, que no iba a quedar nada. Por eso cuando él tira a matar, tira, hermano, a destruir, ¿no? Y le dije, es cierto. Porque esa iglesia se enfrenta a grandes dificultades. Y le dije, y la sentencia que tiene la iglesia y la sentencia que yo tenía, pues ahí acabó el asunto, ¿no? Porque le digo, de veras que de repente se siente hay un buen equipo, Satanás los desarma. Y no todos tienen una diferencia eclesiástica. Algunos una enfermedad, su matrimonio, su trabajo, su economía. El chiste es que logró sacarlos y allá venimos para arriba otra vez y vuelve a sacar. Pero tomémonos de la promesa. Las puertas del infierno no podrán con nosotros. Dele ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén a su nombre. Cuando recordamos la historia, que no me quería venir aquí, hermanos, estábamos bien, éramos una iglesia allá donde estábamos, y le digo, pero el pastor Edrey nunca buscó pastor. El pastor Edrey ya tenía él un plan, un diseño, pero no son diseños de hombres, son diseños de ¿quién, hermano? De Dios. Sin duda alguna usted se va a enfrentar a dificultades, hermanos, pero usted es la iglesia de Cristo y tiene una encomienda, y el Señor le dice firmeza bajo cualquier dificultad. La iglesia de Cristo, hermanos, se enfrenta a muchas cosas: señalamientos, presiones, hermanos, escasez, mucha amenaza del diablo, pero la palabra del Señor dice que Él está con nosotros. ¿Usted lo cree? Vemos en Antioquía, hermano, firmeza. No les intimidó lo que estaba pasando. Hay gente que dice, ¿para qué me meto en problemas? ¿No? Le dijo un pastor a otro pastor, porque dijo el pastor, me voy a levantar una obra. Ya no te metas en problemas, ¿no? Pero es que no es problema, es una ¿qué, hermano? Bendición. Sí, pero hay que iniciar de nuevo, hay que ir a pasar las mismas penumbras. Algunos dicen, pastor, usted solo baja las escaleritas. No siempre bajé las escaleritas. Hubo tiempo, hermano, que había que recoger distancias. En Chiapas, hermano, en Chiapas Dios nos permitió plantar 3 obras. Estábamos demasiado jóvenes, hermano, y la juventud parece que no ayuda, pero aprovechenlo, muchachos, porque sí ayuda la juventud. Sí hay fuerza, sí hay, hermano, esa candela, hermano, que la juventud te da. Y aunque no estoy muy viejo, hermano, pero el trabajo desgasta. A veces cuando digo, vamos a abrir otra obra, digo, es volver a pasar. Quizá llego a pensar, como le dijera a ese pastor, ya para qué me meto en problemas, ¿verdad? Pero es que no es eso. Aquí estamos, hermano, a la orden de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Está entendiendo esta palabra? A veces yo le digo a la pastora, cuando a veces bromeando, dice, pues tuvieran otro bebé, pastores, están jóvenes. Gracias por los jóvenes. Pero ¿sabe qué? Y yo le digo a la pastora, es volver a iniciar de nuevo. Desvelarnos para cuidar al bebé. Los bebés son una bendición. ¿Son o no son una bendición? Pero uno dice, hay bebés delicados que no le asienta la leche, que no le asienta esto, que no le asienta lo otro, hermano, que pediatra para acá, que pediatra para allá, que hospital. Luego llega al kinder y luego llega a la primaria. Y le digo a la pastora, es todo un proceso de nuevo, le digo. Y aunque sería una bendición,
Mejor oremos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero alegra. ¿Sabe, hermano? Mi hermano es feliz. Tiene un hermano, tiene su niñito. Es feliz con su hijo. Es motivo, hermano, de que él trabaje. Es motivo. Cuando vemos, hermano, servirle al Señor, es motivo de fuerza, es motivo de lucha. Tienes algo por qué luchar, tienes algo por qué salir adelante. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. Si tú solo ves lo malo, Antioquía no dijo, mejor si escuchamos la palabra, pero hasta ahí. Antioquía no dijo, pero es que en Jerusalén le hicieron la vida imposible. Pero es que en Jerusalén se echaron de enemigo a los sacerdotes. Pero es que en Jerusalén se levantó Saulo. Pero en Jerusalén tuvieron esto. Antioquía, hermanos, tomó como bendición la palabra. Tomó como bendición el que llegara esa noticia, hermanos, y se mantuvo firme a pesar de las dificultades. ¿A su nombre? ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si el pastor Edrey hubiera desfallecido en su visión? Que cuando Dios le dijo, ve a Valle de Chalco, le hubiera dicho, pues yo ya establecí aquí en Tlagua. ¿Cuántos conocen la iglesia del pastor Edrey? Sí, ¿verdad? El hermano Miguel está trabajado ahí. Él hubiera dicho, ¿para qué si yo ya fundé esta? ¿Para qué me voy a Valle de Chalco? ¿A comenzar de qué? A comenzar de nuevo. Sino que algo lo trajo, hermano, y ni él, ni el que siguió, ni los que seguimos, hermano, a pesar de cualquier dificultad, llamémosle como le llamemos, enfermedad, escasez, lo que sea, pero hasta el día de hoy Dios ha dado fuerza para que esa cadenita de bendición, hermano, permanezca. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia de Dios debe estar firme bajo cualquier dificultad. ¿Cuántos alaban a Dios? No baje la guardia al primer piquete zancudo, digo yo, ¿no? ¿Qué cree que los líderes, qué cree que su pastor no ha pasado esto? A veces son justos, como predicaba en una reunión familiar. Creo que si hablamos de justicia, hermano, sería justo tu renuncia, sería justa mi renuncia. Pero es que Dios no nos llamó a renunciar. Dios nos llamó a poner la mirada en Él. Y siempre le digo a la pastora, a alguien, ¿por qué no me hizo Dios profesor? Ya no tenemos profesores aquí, ¿no? Feliz anduviera yo enseñando 4 más 4, ¿no? Pero a lo mejor también el profesor tiene sus dificultades. La diferencia allá es que el asunto es secular, no es espiritual. ¿Por qué no me convirtió Dios en soldado? Quise ser soldado. Satanás siempre quiere truncar, hermanos, ¿no? El propósito. ¿Por qué Dios, hermano, no te hizo mormón mejor? Sino que al contrario, si fuiste, te trajo de allá y te estableció aquí. ¿A su nombre? Dios sabe por qué te tiene en este lugar. Y tienes que estar firme bajo cualquier dificultad. Maldades. ¿Cuánta maldad, hermano? ¿Cuánta maldad no sufre una iglesia, hermano? Nuestro mismo lugar, hermano, aquí, travesuras. Esos arbolitos son travesuras menores, pero no deja de ser. Esos arbolitos, los pinitos que con tanto amor compró la pastora y los sembraron, no lo arrancaron, hermano. Y dije, por lo menos se lo hubieran llevado, ¿no? Ahí lo dejaron, lo arrancaron, así lo dejaron, ¿no? Encontramos las maceteras abajo. Y aunque puse esas pesadotas, hermano, las mueven. El diablo tiene fuerza, pero tiene más fuerza Cristo. ¿A su nombre? Huevos, cosas feas ahí, hermanos. Pero sabe, firme bajo cualquier dificultad. El ministerio no es fácil. Si le contara yo, hermano, cuántas penumbras he tenido en el ministerio, pues a lo mejor el Señor me aceptara mi renuncia. Pero no nos llamó a renunciar, nos llamó a estar de pie. ¿Cuántos dicen amén? Dios no te llamó para que diga, ay, no se puede.
Ay, yo no puedo. Puedes en el nombre de Jesús. ¿Pudo Cristo, hermano? Sí. Pero llegó el momento en que el mismo hermano sintió el peso. Para discípulos, yo a veces me quejo de mis ovejas, para discípulos que le tocó a Cristo, ¿no? Yo no hubiera elegido a Judas. Cae solito, pero no lo elegí yo, ¿no? Cuando se estudia el caso de Judas, Judas fue llamado a propósito, hermano. ¿Alguien puede llamar a propósito a alguien que va a hacer mal? Con la intención de que Judas rectificara. Llamó a Pedro. Hubieron unos que otros nobles, hermano, pero la mayoría tenía su carácter, su genio, como lo tiene usted, diga amén, ¿no? Como lo tenemos a veces, ¿no? Y Jesús pudo con esos 12. ¿Pudo o no pudo, hermanos? Pudo. Y los defendía, hermano. Cuando lo iban a acusar, por eso les digo, estamos para defendernos. Yo les digo a los líderes, cuando ustedes los acusan, yo los defiendo. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Les dijeron cochinos e inmundos a los discípulos. Jesús sacaba el pecho por ellos, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? La gente ataca, hermano. ¿Ah? Pero usted fue puesto para estar firme bajo cualquier dificultad. ¿Puede decir amén? Bueno, vamos a avanzar porque tenemos la administración de la cena del Señor. Versículo 21-22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. 23, leemos juntos. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen ¿qué? Fieles al Señor. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Es decir, la mano del Señor siempre va a estar con su iglesia. Usted y yo somos iglesia. Diga amén. ¿Sabe quién nos cuida? La mano de quién. Y dice que Él no deja que nosotros vivamos más allá de lo que podemos. Cuidado con la mano de Dios, porque es la que te está cuidando. David lo sabía muy bien, por eso no se atrevía a hacer cosas más allá, porque él decía, yo no quiero estar peleando con ¿quién? Con Dios. Y hay gente que en su ignorancia pelea contra la obra de Dios. Y a veces no solo de afuera, Satanás usa a veces interno. ¿Cómo puede prestarse a alguien, hermano, para perjudicar la obra de Dios? ¿Qué no se da cuenta que está peleando con quién? ¿Usted cree que le va a ganar a Dios? Le va a ganar al líder, le va a ganar al pastor, le puede ganar al movimiento, le puede ganar al ministerio, pero es que no está peleando con ellos. La palabra del Señor dice, y la mano del Señor estaba con, dígalo fuerte, y la mano del Señor estaba con, denle ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. La mano. De veras que las iglesias se establecen bajo milagros. Milagros económicos, milagros físicos, milagros divinos, porque la mano del Señor camina con su iglesia. Y se cumple el canto, esta obra no va a parar. Porque ¿de quién es la obra, hermanos? La obra es de Dios. Y quien la abraza es Dios. Y nadie que pelee, hermanos, contra la obra ganará. Por eso Jesús se le aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo perseguía, encarcelaba, Saulo le hacía, hermano, imposible, hermanos, la vida a los cristianos. Pero Dios se le aparece y Saulo aprovecha esta oportunidad, pero el Señor le dice, peleas contra algo que es más fuerte que tú. Usa la frase, coces contra el aguijón. Y esa frase quiere decir, das golpes a algo sólido, peleas a algo más sólido y te vas a dañar tú mismo. Quienes han peleado con la obra, hermanos, se han perjudicado.
Trate de derribar con sus manos, hermano, la pared. Usted se va a lastimar. Necesita usted algo más sólido, con más fuerza, para poderlo demoler. Pero contra Dios no hay nada más fuerte. El fuerte, el victorioso es Él, a su nombre. Y nadie va a poder. Por eso Dios le dijo a Saulo: Saulo, estás peleando. Hay gente que ha peleado, hermanos. Sabe que hay iglesias que se han enfrentado, hermanos, a ser, vamos a decir, a ser movidas, porque quien donó el terreno o quien lo compró no dejó bien hecho el asunto. Pero a esa gente no le ha ido bien. Hermanos que han regalado el templo, pero después se han arrepentido, han donado, pero después algo pasó, se apartaron de Cristo y lo han tomado. Y en su ceguera espiritual no se dan cuenta que pelean contra quién. Ahora, hermano, si a veces el de afuera se detiene. Llegó un embargo a una iglesia, hermanos, y llegaron los judiciales porque el líder de alabanza no había hecho las cosas bien, hermanos, y no había pagado los instrumentos, aunque la iglesia la había pagado, pero él había hecho estafa. Y llegaron los judiciales, hermano, ahí estábamos presentes nosotros, hombres grandes, hombres soberbios, pero cuando vieron templo, hermano, se frenaron, tocaron amablemente. Y dijo el pastor: yo estoy ajeno a esta situación. Y ellos dijeron: comprendemos, nosotros podemos entrar, traemos, llevarnos todo ese, pero es un templo, dijo el comandante. Y yo entiendo eso. Y sabe que, hermano, no se atrevieron. Y a veces, hermano, en su rebeldía, en su desobediencia, se llevan hasta la silla, ¿no? Hubo un ministro que llevaba, hermano, su carretilla. En su carretilla echó toda la batería que había donado, pero como ya estaba enojado, terminó mal. No entienden que la mano del Señor pelea por su iglesia. ¿Puede decir amén? Los de afuera lo logran. Hay gente que dice: no. Cuando se entera que uno es pastor, se cuadran. No. Hay gente también tremenda allá afuera que no respeta. Hay gente que: es el pastor, mucho gusto, pastor. Hay gente que te da tu lugar porque sabe que sobre ti está una mano más poderosa, la mano del Señor, a su nombre. La iglesia en Antioquía dice, hermanos, que la mano del Señor estaba con ellos. Dale ofrenda de palmas al Señor. Alguien diga amén. La mano del Señor estaba. Y había ahí milagros, sanidades, había almas alcanzadas. Versículo 23, Bernabé fue, hermano, a ver, y para que Bernabé se asombrara. Mire, uno se asombra solo cuando ves algo mejor. ¿Usted cree que le va a impresionar al hermano Miguel el murito que yo levante? No, él es bueno haciendo eso. ¿Usted cree que le va a impresionar mi manera, hermanos, de manejar? Algunos dicen, hermano, que manejo muy lento. Sí, manejo lento. Para que algo te impresione es porque está mejor que lo que tú haces. En Jerusalén estaba la chispa, la gracia, el fuego del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que Bernabé llega a Antioquía y se asombra. Dice: aquí también se mueve Dios. Los hermanos hablaban en lengua, los hermanos tenían fuerza, tenían vigor, tenían convicción. Oigan lo que dice 23, estamos terminando. Cuando llegó y vio la gracia de ¿quién? ¿La gracia de quién? De Dios, ¿verdad? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, no le entró envidia, sino que se regocijó y exhortó a que todos con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. A su nombre, dijo Bernabé: bien hecho, hermanos de Antioquía. Hermano, la gracia del Señor abraza a la iglesia. Tenemos una gracia, hermanos, como iglesia, que usted
quizá no dimensiona. El Señor se mueve en su pueblo. ¿Cuántos lo creen? El Señor, la gracia de Él se mueve. Ese es el enojo de Satanás, hermano, porque ve que la gracia del Señor se mueve en nosotros. El Espíritu Santo se movía en Antioquía. Había hermanos con convicción. Había hermanos que abrazaban con devoción. En la mañana, mientras hacía mi devocional, miraba a unos hermanos de la sierra cantar, hermanos. Y a mí no me admiraba, hermano, su manera, no sé, profesional que tocaban, sino aquel corazón con el que adoraban, aquella gracia con la que cantaba, que sentías el mensaje, que sentías la letra. La iglesia estaba llorando, sentía esa gracia. A su nombre. Cuando la gracia del Señor nos abraza, cuando la gracia del Señor baja, nos acompaña, hermanos, es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del Señor tiene que ser acompañada de esa gracia. Tiene que ser acompañada de ese favor. Tiene que ser acompañada de la hermandad, de la convicción, de la gracia que viene del cielo. Aleluya. Su nombre, gloria. Amén. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia del Señor. Y tenemos que estar de pie bajo cualquier dificultad. Tenemos que provocar que la mano del Señor se mueva. Y tenemos que hacer que esa gracia. La palabra del Señor dice, hermanos, que José, en el libro de Génesis, José halló gracia ante los ojos de ¿quién? De Dios. Halló gracia ante los ojos de su amo Potifar. Y él dijo, a este hombre tiene una gracia. Halló gracia en su casa. Hermanos, Daniel halló gracia ante el palacio del rey Nabucodonosor. Una gracia, hermanos, que te eleva, una gracia que te honra. Bendito sea el nombre de Dios, amén. Esa gracia hace que ya no veamos a esa persona sucia. Esa gracia hace que veamos a alguien que fue cambiado por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa gracia que hace que ya no veamos un ladrón, sino que veamos un regenerado en Cristo. Esa gracia que hace que ya no veamos una persona con defecto, sino a una persona que ahora es de mucha bendición. Póngase de pie, aleluya. Hermano, que la gracia del Señor, que no deje ser parte de la iglesia de Cristo. Qué orgullo ser, hermano, parte. A veces yo digo, qué orgullo poderles seguir a Cristo, hermano. Ya le hemos explicado el concepto de discípulos. Los maestros no aceptaban a cualquiera como discípulos. Ese esquema lo rompió un poco Jesús. Ellos no se iban a deshonrar. Estaba en juego su prestigio. Estaba en juego, hermano, su vida misma. Esos grandes mentores, hermanos, no era fácil. Saulo fue discípulo de Gamaliel, pero ¿quién fue Saulo? Tenía los dotes, las capacidades. Cuando alguien tomaba a alguien por discípulo es porque lo veía, es porque veía que sí traía esa capacidad, sí traía, hermanos, esa fuerza. No iba a exponerse a llamar como un discípulo al que no pintaba nada. Jesús se atrevió a llamarnos nosotros sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque a veces le hemos manchado, aunque a veces no hemos valorado, hermanos, pero Él dijo, yo confío en ustedes. Sé que ustedes no me van a defraudar, sé que ustedes no me van a manchar. Pero aún así, hermanos, Él nos sigue amando. Aleluya. Padre que está en los cielos, quizá como iglesia no estamos a veces a la altura, Señor, de quién es nuestro general, de quién es nuestra guía, de quién es nuestro maestro. No tuvimos un maestro cobarde, no tuvimos un maestro de doble ánimo, no tuvimos un maestro que metiera cizaña,
Tuvimos un maestro que nos dio su ejemplo y usted nos ha llamado a ser sus discípulos, a ser la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Que las veces que el diablo se levante para destruirla, cuantas veces se levante, cuantas veces sea avergonzado, cuantas veces se levante a frenar lo que usted tiene planeado para su pueblo, las veces que él salga avergonzado. Porque no tenemos un Dios derrotado, tenemos un Dios de proezas, tenemos un Dios que trasciende, tenemos un Dios de multitudes, tenemos un Dios de grandeza y somos hijos y discípulos de ese